están? Bienvenidos a otro programa de Te invito a un café. Esta propuesta de la televisión de Concordia, donde conocemos historias, personajes, artistas de la ciudad de Concordia y de toda la región, hablando sobre su obra, su trayectoria o sobre temas de interés también para todos ustedes y para nosotros también. Recuerden de seguir enviándonos los nombres de las sugerencias de las personas que a ustedes les interesa que los tengamos aquí en este café de por medio, en esta charla amena que tenemos cada semana. La propuesta del mail es teinvitouncafé@megacable.com.ar. Ahora sí, vamos a hablar de nuestro invitado del día de hoy. Él es artista con todas las letras y me parece importante de poder charlar no solamente sobre su obra, sino que es alguien que ha vivido afuera, ha vivido en el exterior y por decisión propia lo tenemos aquí en la ciudad de Concordia. Estamos hablando de Edgardo Rubinich. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, César. ¿Cómo estás? Es un gusto, gracias por invitarme al café. Es un placer estar aquí con vos. Bueno, podemos arrancar y tomarlo para poder hacer la charla más amena, pero yo decía en la charla, alguien que vivió afuera y decidió venirse a la Argentina, ¿no? Esto es algo importante también. Sí, yo creo que el que se va, desde el día que se va, está pensando en volver. Aunque uno no lo manifieste todo el tiempo, uno es de esta tierra, la sangre tira. Yo elegí el momento oportuno para volver porque me parece, a nivel musical, importante volver con una edad vital, porque sé que los escenarios cuestan, entonces no quería tener ni inspirar la sensación del regreso como el futbolista que ya está en el último equipo o el murguista en retirada. Quería todavía volver con una edad, como te digo, vital, porque sé del esfuerzo que cuesta en nuestra zona moverse con la música. Por supuesto, cuando uno regresa del exterior tiene un plan A y un plan B. El plan A generalmente es Buenos Aires, claro, para el músico, para el artista en general, porque ya sabemos que dicen que ahí atiende Dios. Sin embargo, los tiempos han cambiado y creo que el interior tiene muchísimas más propuestas para los músicos independientes en la actualidad. Por eso elegí nuestra ciudad. Para mí fue un reencuentro después de tantos años de estar no solo en México, de lo cual seguro contaremos más tarde, en otras latitudes. Y bueno, probablemente la nostalgia hace que afloren muchísimas cosas y uno quiere regresar. Contanos cómo sentiste, cómo te diste cuenta que querías vivir de la música. Creo que uno no se da cuenta, creo que es algo que va... Tal vez hoy, claro, las nuevas generaciones sí lo pueden elegir desde muy temprano. Anoche estaba charlando con un amigo que conocemos, que es Carlos Cordano, un gran artista. Su hijo también es un músico que está trabajando muchísimo en Buenos Aires, ha estado en el rock del país, con Bebe Contempomi, muchísimas, ahora ha tocado en el Roxy, y hoy tiene 21 años. Yo lo conocí cuando regresé y tuve la oportunidad de ir a una de sus primeras actuaciones, tenía 16, 17 años, y yo me asombré de la mentalidad con la cual ya encaraban. Y yo recuerdo, al mirar hacia atrás, que con 16 años estábamos muy lejos. Nuestra familia lo único que nos decían, con eso no vas a trascender, y uno sabía que la única opción que tenía... Primero estudiar, después, bueno, fíjate. La única opción que uno tenía como músico era ser famoso, no había otra alternativa. Hoy las nuevas generaciones, bueno, nuestra ciudad ya tiene propuestas que se pueden profesionalizar, sí, como el maestro, etcétera, pero hoy tienen muchas chances de un home studio, ser productores, bueno, hay muchísimas carreras dentro de la música. Y el tema de tus maestros aquí en la ciudad de Concordia, cuando, es decir, empezaste y empezás a estudiar guitarra, empezás a... Siempre fui bastante autodidacta. Ah, sí. Sí. Hice muchos años el conservatorio de piano, el conservatorio Clemente, creo unos 6 u 8 años habré hecho. De los 6 a los 13, seguramente, hasta que, bueno, uno va conociendo en aquella época los Beatles, ese tipo de cosas, y uno se le cambia el día. Creo que tiene que ver con la edad, los descubrimientos musicales, lógicos, que a uno le van llegando. Y luego llegaron las primeras bandas, pero no hubo maestros. Yo creo que nos fuimos copiando de músicos en músicos. En aquella época, hablábamos hace tal vez unos 20 años atrás, no teníamos el material que hay hoy, las redes sociales o las plataformas como YouTube, donde ya los chicos pueden ir y averiguar, sacar las partituras. Antes era ir a buscar a Bonato y Bonato, por ejemplo, ¿no? A ver Primero qué salió nuevo, ¿no? Nos vamos a poner nostálgicos. Sí.
creo que era Casa Celi en calle Buenos Aires, Claro. donde compré mis primeras partituras. Y algo que me dejó el conservatorio de piano. En ese entonces no había partituras de la música pop. Claro. Sin embargo, yo las quería conseguir Claro. porque traía esa... O sea que sufrí un cambio importante a la música en forma lírica o autodidacta, pero siempre me manejé de esa forma, la verdad. Claro. Y la invitación para irte a México, por ejemplo, ¿cómo llega? Ya vos estabas aquí en Concordia, ¿verdad? Sí, estaba en Concordia. Resulta que si lo planteamos en forma cronológica, la primera oportunidad que yo siento que fue como la de un músico serio, un contrato de un músico serio, vino a través de un grupo que aquí conocen mucho en la zona, que es el grupo de Juan Carlos Delis y su grupo EXO. Claro. A través de un tecladista que hoy está, pianista que hoy está en Berlín, que es Carly Quirós, que fue a mí mi mentor musical, para mí es el mejor músico que he conocido. Hay muchos otros, obviamente, con los que tengo la fortuna incluso de tocar. Pero Carly para mí tiene una connotación emotiva además porque somos amigos y fue el que de alguna manera me transmitió los primeros pasos musicales serios. Y con Juan Carlos empezamos a trabajar, es un grupo uruguayo y fue de una forma totalmente seria. Llegan los hoteles, una forma de trabajo que aquí no se acostumbraba. En ese grupo conozco a la cantante que es Estela Moreira, Sí, actualmente sigue siendo la cantante, que es la que se fue a vivir a México primero. Y llega la invitación de Estela en el 2001 estoy en México. Plena crisis 2001, ¿no? Sí. No habrá sido muy difícil decidirte decir no voy o... No, Viste que el para nada. panorama no era muy complicado en la Argentina de decir mucha gente que se iba, ¿verdad? Sí, Buscando bueno, en el nuevos 2001 rumbos. estábamos con la situación del corralito. Nosotros siempre vivimos en crisis, así Sí. que... pero bueno, creo que esa fue la más grave, la más grave. Sin embargo, en realidad yo lo veía y lo analizaba desde el punto de vista musical. Claro. La escena musical no me ofrecía absolutamente nada y yo estaba prácticamente en un límite donde si continuaba acá yo creo que dejaba de tocar. Porque el sistema mismo me iba empujando a que tenía que buscar otra Hacer otra actividad cosa, y demás. claro. Yo hasta entonces de alguna manera lo podía hacer solo a través de la música, por la edad y un montón de factores. Hoy sigo viviendo solo de la música y no he hecho otra cosa en mi vida que vivir de la música, Claro. para la Y música. los temas, porque vos sos compositor, ¿verdad? Es decir, el tema Sí. de la inspiración también, es decir, cómo dijiste, bueno, quiero trasladar, es decir, no solamente saber de música, sino ponerle palabras también, ¿no? Siempre tuve un poquito ese costado. Y ahí volvemos un poco a lo de la escena de Concordia. Crecí, tal vez por mi entorno, escuchando también a Serrat y a poetas que en aquel entonces era muy difícil de interpretar en nuestro lugar. Por nombrarte un caso de una canción muy conocida como Mediterráneo, que es un clásico de Joan Manuel, cantarlo en aquel entonces era una cosa totalmente atípica. Un músico con una guitarra, me arriesgo a decir que solamente se podía ver en una iglesia. Claro. Y yo tenía algo que quería ir por ese rumbo. Seguir haciendo canciones de otros todo el tiempo era una cosa que ya había perdido su encanto. Y bueno, viste, yo digo que cuando uno defiende una bandera, los astros empiezan a alinearse y por algo terminé en México, donde prácticamente llegué a la cuna del compositor, de la música, del trovador. El trovador, que es el cantante con una guitarra que va interpretando lo que siente, y contando y cantando. Y allá llego a la cuna de los poetas, de Agustín Lara, de Alfredo Jiménez, donde aparte admiran con un fanatismo a Alberto Cortés, a Facundo Cabral, a Yupanqui, a Alfredo Citarrosa. Y bueno, me encontré en un mundo nuevo, donde yo todavía seguía con el cassette de nuestra zona, de que si tocabas igual A, eras bueno como tal. Claro. Y ahí me dijeron, mirá, está todo muy bien con esas canciones, pero nosotros queremos escuchar algo tuyo. Claro. Y ahí me desarmaron. Pero bueno, yo creo que el músico necesita ir viviendo esas etapas y la canción llegó sola. Claro. Llegó una canción. Ahora, ¿te das cuenta cuando vos idealizás algo y vos decís, lo de afuera es mejor, las cosas que, viste que hay un mandato de que todo lo que viene de afuera es mucho mejor, ¿no? Y uno cuando estás afuera te das cuenta que la riqueza de identidad cultural que tenemos Sí. y no nos hacemos valer como tal, ¿no? Yo creo que tengo una teoría personal con respecto a eso, que no va a alcanzar el tiempo para desarrollarla, pero puedo decirlo.
Que yo creo que artísticamente la gente necesita creer en el artista de otra forma y el artista necesita ocultar su vida cotidiana, porque si vos le vas a hablar de paz en una canción y te ven haciendo violencia todo el día, empiezan a descreer del artista. Bueno, hoy estamos viviendo una época en que el artista subraya su obra todo el tiempo. Hoy la tiene que salir a defender por las redes sociales. Hay una exposición donde el artista se acercó al público de una manera increíble. Antes no existía eso. Claro. Entonces, realmente nos impactaban las canciones y nos llegaban de otra forma. Hoy descubrimos que el artista tiene una vida cotidiana que si no es compatible con lo que escribe, de alguna manera se nos cae la obra. Eso pasa en todos los rubros artísticos. Es algo que me pasa... de alguna manera nos pasa con los escritores. Hay escritores que tienen muy mala prensa. Puedo decirte un Paulo Coelho que lo atacan de una manera increíble. Y yo creo que lo importante es el contenido, pero creo que pasa por ahí. Entonces, yo he defendido mucho ese costado del artista, que a veces se ha malinterpretado y lo llevan a extremos como de egocentrismo, pero en realidad trato de defender mis humildes canciones en ese aspecto. Ahora, vos hablabas de las redes sociales. Viste que con las redes sociales vos podés tener una muy mala prensa, pero si en las redes sociales te quieren, te siguen, eso no hay. Y si vendés discos, viste, no hay con qué refutarlo, porque hoy en día se rompió la pared de decir, lo que salía publicado, lo que se publicaba en Clarín o La Nación era un éxito seguro, y no es así. Sí, tal cual. Sí. Yo he ido a algunos programas de radio, por ejemplo, en Buenos Aires, donde están especulando con la cantidad de seguidores, más que nada. Creo que a tal extremo se han llevado las cosas a través de las redes sociales que hoy queda documentado. ¿No? Para mí es un documento lo que hoy puedas postear. Hay que tener un cuidado importante, hay que entender el manejo de las redes sociales. No es lo mismo un perfil personal que una página. Entonces, a veces uno comenta cosas en un perfil personal y bueno, están todos sus amigos, entonces a veces confunde un poco eso. En cambio la página que está abierta a todo el mundo, bueno, ahí recibís un poco de todos lados. Pero sí creo que hoy todo pasa por ahí. Yo voy a ciudades como la capital de nuestra provincia, donde la convocatoria que tengo es gente que me sigue a través de las redes sociales. Y convocamos a través de las redes sociales. Más allá de que después uno va a la ciudad y pueda manejarse con un programa de televisión o una radio, difundir a través de otro tipo de medios, la convocatoria... El boca a boca, viste que uno lo va... Che, mirá, dice, qué bueno que esto, te lo recomiendo, ¿no? Veo de dos trabajos tuyos. Contanos un poco esto de... el primero que tenés, Escenario. Sí. Escenarios se compuso prácticamente completo en México. Quise grabarlo en México en muchas oportunidades, pero a la hora de componer me fui dando cuenta de que había una herencia musical muy nuestra y que el músico mexicano no lograba aterrizar. Me cambiaban los patrones rítmicos y demás, entonces me terminaban cambiando la canción. Así que me fui poniendo en contacto con músicos de acá, con un productor que al fin y al cabo es el pianista con el que trabajo hasta hoy, que es Matías Solana, muy conocido en nuestra zona, en nuestra región. Y me vine un día desde México, me vine 40 días a grabarlo, me encerré a grabarlo exclusivamente y me lo llevé. Claro. Ese es el primer trabajo, Escenarios. Es un disco que le tengo mucho cariño, por supuesto que las canciones son de un tinte de exilio, de un exilio elegido, pero un exilio al fin, porque la distancia hace que aflore el extrañar, el rescatar los detalles que por ahí pasan desapercibidos cuando estamos aquí, ¿no? Desde el ripio hasta la costanera, el azar, la humedad. Pasa esto, hoy lo mencionaste a Carlos Cordaro, ¿no? Uno hace mucho tiempo que no vive en Concordia y él sigue pintando paisajes, es decir, que nosotros los vemos y son comunes y estamos diciendo, este es en tal lugar, ¿viste? Esta casa, este paisaje, ¿viste? Es muy nuestro. Es muy nuestro, ¿no? Entonces por ahí, y ese recuerdo hace de que él lo plasme y lo produzca en cuadros. A mí me provocan una cariñosa nostalgia sus cuadros, lo admiro mucho a Carlos. Claro. Y el otro trabajo es más reciente también, ¿no?
Bueno, no tanto. Ajá. Tiene que ver con 2015, 2016. Bueno, todo pasa tan rápido. Sí. Realmente el armar un disco hoy lleva bien, en forma prolija, lleva un tiempo importante si uno le quiere dedicar, que quede con buena, que sea prolijo, digamos, el trabajo, con todo lo que tiene que ver incluso el arte de tapa y demás, algo que ha caído un poco en desuso, porque ahora te tengo que contar que, además de Tiempo de Ausencia, que es el segundo trabajo, también ambos trabajos, letra y música de mi autoría, sí. Y estoy trabajando en un tercer trabajo musical que va solamente por redes sociales. Claro, sí, sí. Lo he visto, donde te iba a preguntar, porque también hoy el artista necesita también diferentes soportes sí. Tecnológicos para decir, bueno, que la gente lo descargue y lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí, exactamente, se ha achicado el mundo de una manera alevosa. De todos modos, cuando llega el número total de canciones que contienen un disco, lo voy a hacer un CD, claro. Porque me gusta que tenga, es como cerrar una etapa. Claro. Sin embargo, el CD ha quedado en desuso. Aparte va a ser como una especie de souvenir, sí. Donde voy a programas de radio y ya no tienen ni dónde colocarlo. Claro, entonces claro. Ya tenés que llegar con el trabajo, tiene que estar colgado en YouTube o llegar con un pendrive. Bueno, estamos viviendo todo un proceso de cambio. Una revolución. Que hay que adaptarse. Ahora, vos me decías, vos le prestás mucho el detalle, al tema de la creatividad, es decir, de todo lo que significa pasa por vos también. La tapa, es decir, sí. Todo hay una selección muy cuidada y sos muy detallista en ese sentido. Sí, porque aparte, generalmente cuando uno termina un trabajo musical de un disco, está cerrando prácticamente el proceso de una etapa. Porque las canciones, a menos que uno rescate canciones de hace 20 años, que a veces es bastante difícil, tienen que ver con un momento de la vida de uno. Uno compone también en función de la edad y de las experiencias que va viviendo, y las experiencias son compatibles un poco con la edad que uno tiene. Entonces, por eso te digo, el primer disco, que se llama Escenarios, tiene que ver con el destierro de alguna manera y el sacrificio humano de estar lejos de su hogar, el rigor que uno lleva todos los días en la espalda cuando está lejos de su casa. Claro. En mi caso es una distancia muy alegre, ¿no? Claro, claro. Hay uno de los temas que hablas de Concordia, también hiciste un tema específico de... Bueno, hablo en varios de Concordia, en varios. Pero sí, hay uno que prácticamente, supongo que estamos hablando de Amigos en la Distancia. Exacto, algo que lo cantaste en la radio, por eso me acordaba. Claro, es una canción que aparte para mí es muy importante esa canción porque me abrió las puertas de la Embajada Argentina en el DF, donde trabajé 3 años como parte de la grilla de artistas que la Embajada Argentina de alguna manera distribuye por el país mexicano. Y aparte que me llevó a cerrar un 25 de mayo en la propia Embajada Argentina, lo cual para mí fue muy impactante, en pleno Distrito Federal, ante 300 argentinos, después de muchos años de no cantar para argentinos, y nada menos que en la Embajada, que tiene un valor simbólico importantísimo para nosotros. Y Amigos en la Distancia es una canción que necesitaba componer como para presentarme, para contarle a la gente de dónde vengo y a dónde voy. ¿Quién soy? Y contarles un poco de mi calle natal, de nuestro río, bueno, de todo lo que nos caracteriza. Claro. Hablabas recién el tema de esto de tocar en la embajada, ¿no? Y yo pensaba ahora, si tuviste la oportunidad de contactarte, conocer gente famosa que te haya escuchado, que te dice, che, bien lo tuyo, viste que vos te sentís con orgullo de decir, alguien que yo tal vez lo idealicé o lo conocí por la televisión, por alguna película, tuve la oportunidad de estar mano a mano. ¿Esto te ha pasado de conocer gente famosa? Sí, sí me ha pasado. Bueno, inclusive en una de las canciones, si seguimos hablando del tema del disco, lo que pasa es que acá no es conocido. Coco Potenza, que lamentablemente falleció hace un par de años. Coco Potenza es un bandoneonista muy amigo de Astor Piazzolla. Es más, es el bandoneonista que ha tocado con Luis Miguel en los conciertos de los tangos. Sí. Que Luis Miguel presentó cuando hizo Volver, El día que me quieras. Bueno, Coco Potenza es el bandoneonista que acompañaba a Luis Miguel en esa sección de tangos. Y le compuse una canción, se la llegué a regalar incluso, charlamos muchísimo. Sí, tuve algunos casos, uno moviéndose así, cada tanto se encuentra. Después son artistas que de repente no se conocen aquí, cantantes o músicos mexicanos con los cuales me he topado, que han caído al
al bar donde yo estaba tocando. Sí. Viste que por ahí uno viviendo afuera te pasa esto de decir, y uno por ahí también el ego dice, mirá qué bueno, viste que levantan el ego también de que vos decís, está bueno también que esto Sí, esto por supuesto, ¿no? Es un mimo para uno, Claro, obviamente. Claro, sí. Bueno, y me decías que este último trabajo ya la gente lo puede adquirir por las redes sociales, por Spotify o por en las plataformas de Edgardo Rubinich pueden encontrar, ya vamos sacando 2 o 3 temas. La idea es que tengan una instancia de 1 mes o 2 entre tema, porque es un desgaste a sí mismo. Estar presente todo el tiempo en las redes sociales desgasta un poco, porque tenés que estar innovando. Ahora el tema de la inspiración, ir renovándote como artista, decir, mirá, ¿cómo se va encontrando eso? Porque mencionaste algunos músicos locales que los conocemos, ¿no? Que viste que también sirven de inspiración en el momento de la música, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo llevo una vida bastante atípica para el sistema normal de la vida cotidiana. No tengo rutinas, asumí los peajes de la vida de un músico desde hace muchos años, no tener hijos, he decidido no pagar ciertos peajes para vivir del arte, porque como dice Eduardo Galeano, en mi hambre mando yo. Esa es, creo que de las decisiones, de la única decisión madura que tuve en mi vida, tener claro, por ejemplo, de que tenía que hacerlo solo, andar liviano de equipaje, porque uno nunca sabe, la vida del músico es una improvisación total, y si bien ahora los tiempos han cambiado y uno puede vivir de la música si se pone prolijo, se profesionaliza y tiene una vida con cierta disciplina, porque anoche charlábamos con artistas, Carlos Cordaros y otros músicos, sobre que se ha acabado, se terminó el rockstar. Ahora hasta el propio rockstar tiene una disciplina y una vida totalmente mucho más terrenal, donde la industria de la música ha cambiado, y si no vas acorde a eso no puedes sobrellevarlo. Entonces la inspiración es algo que te encuentra, pero te tiene que encontrar trabajando, como dice, digo algo trillado, pero es así. Y hoy a mí me mueven un poquito más los temas sociales, por ejemplo, ¿no? Acabo de escribir una canción y de estrenar una canción que se llama ¿Qué nos dirán cuando se enteren?, que habla del reflejo que nosotros causamos en los niños. Yo creo que cómo nos moveríamos los adultos si pensáramos que todo el tiempo nos están observando los niños. Claro. Y creo que nos observan. Es que somos el ejemplo cotidiano de ellos, constante. Uno que tiene hijos te das cuenta que en todo momento te están juzgando, y tenés que tener mucho cuidado con lo que decís, porque ellos se acuerdan, porque lo que dice el padre o la madre es palabra santa, ¿verdad? La canción comienza, dice, ¿qué nos dirán cuando se enteren de que somos los mismos que les matamos a los animales que les leíamos en los cuentos infantiles antes de dormir? O sea que los hacemos crecer con unas fábulas y con un encanto que después nosotros mismos se los tiramos abajo, y vamos generando una cadena que, bueno, creo que está a la vista de que se va distorsionando poco a poco. Tenemos que volver a la fuente. Es difícil, porque aún, como lo digo, ¿qué nos dirán cuando se enteren de que ese niño nos mira de esa forma? Aún así nos movemos mal, no nos importa. Es todo un tema, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy escuchándote y digo, ¿en qué momento perdimos los saberes que durante miles de años lo sabíamos, y en algún momento, hace 20, 30 años, nos cambiaron completamente la mentalidad, ¿no? Y comenzamos a saber cosas que nos hacen mal, pero decir, no, pero todo el mundo lo hace, así que hay que hacerlo, ¿viste? Sumándonos a esa vorágine, ¿no? Que hoy en día tenés que darte cuenta de hacer un parate para decir, bueno, ojo, ¿no? Con lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo evidentemente mal, ¿no? Sí, lamentablemente se han perdido los principios, el valor humano. Yo creo que este descontrol, me parece, es una opinión, se empieza a gestar cuando la generación de mi padre se choca con la mía, porque los dos desconocíamos un montón de temas importantes. Entonces se rompió la autoridad, me parece, porque cuando yo fui a preguntarle de qué era el SIDA, qué era la droga, él tampoco sabía. Que era la tecnología, cuando yo estaba en plena adolescencia, él tampoco sabía. Lo tuvimos que descubrir juntos. Y ahí se rompieron ciertas barreras, me parece. Es más profundo para tocar este tema, digo, pero
Y ahí es cuando se empieza a descolocar un poco. Más el bombardeo que vivimos a diario, no tenemos una pausa, ese es el gran problema. Ahora, qué bueno la sensibilidad tuya de darte cuenta y escribir una canción con respecto a eso, ¿no? Porque cuando sos padre te das cuenta, vos decís, ¿qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos? Sí, totalmente. Bueno, yo tengo mis bemoles, también como todo el mundo. Sí, como músico te lo digo, tengo mis partes oscuras, me parece que es normal. Cuando mi gente, mi entorno me escucha ciertas canciones, descree un poco de mí, dice, claro. ¿Cómo a veces no sos compatible con muchas cosas que escribís? Bueno, es que creo que uno se proyecta en lo que escribe. Exacto. Probablemente no es la primera vez que escribo sobre los niños, entonces mucha gente realmente piensa que puedo tener hijos. Inclusive una vez le escribí una carta a la madre del hijo que no tengo, que ahora no la recuerdo, pero que hasta la grabé como carta en el disco. Claro. Entonces, pero es una proyección. Siempre digo, bueno, no tengo hijos, pero soy hijo. Digo, el proceso, nosotros somos lo que caminamos. No es que hoy tengo la edad que tengo los años de lo que uno va caminando y va sumando, pero no es que perdés los otros. Exacto, tal cual. Ahora, el tema es romper paradigmas también, ¿no? Que eso durante mucho tiempo uno quería cuestionar algo y te daban un sopapo que... ¿Viste? Que se te acomodaban las ideas y seguías en línea recta, ¿verdad? Que hoy veo que las nuevas generaciones, vos mencionabas a pibes jóvenes que veo mucho en Concordia, que los pibes decir, nada los detiene, ellos tienen un norte y lo quieren seguir y saben muy bien hacia dónde quieren ir. Que eso pasaba con las generaciones anteriores, es decir, no había ese norte, era muy difuso, no sabías para dónde ir, ¿no? Y hoy veo con las generaciones en buena hora, que esto hace que muchas veces también la sociedad no sepa cómo enfrentar eso. Sí, es un... No sé qué responderte, porque sinceramente tiene sus pros y tiene sus contras. Claro. O sea, tienen más claro hacia dónde van, pero menos tiempo. También. Y a mí el tiempo es algo que me preocupa de una manera terrible, porque uno quiere ser de alguna manera un rebelde del sistema, pero a su vez necesita estar dentro del sistema. Y el sistema impone títulos todo el tiempo, y la edad para mí es un título, que ya te encierra en ciertos lugares. Yo siempre he estado peleado con los títulos porque creo que le da ciertos roles a gente que a veces no se merece ciertos títulos. Inclusive en la pareja, yo tengo mi teoría con respecto a eso, creo que el fracaso de varias parejas son los títulos, porque uno se comporta en función de los títulos, y al abandonar los títulos, incluso en la música, yo soy trovador, y claro, me termino moviendo como un trovador, y el día que decís, ¿y si rompo un poco ese... Pero está bueno, tal vez, que ese esquema, ¿no? Porque ya lo que sos, ya lo sos, ¿no? Es como ser un folclorista. Yo soy solo eso. Y eso en mi generación estaba mucho más marcado, donde no te podías mover dentro de otros rubros musicales. Estaba mal visto que vos, siendo del rock, te vayas al tango. Tal. Entonces pero cada vos uno fíjate tenía que, su espacio. por ejemplo, Soledad rompió. Sí. La gente no podía creer cuando pasó del folclore a la música pop, ¿viste? Y que hoy otros también se están animando. Y yo digo, qué bueno, que Luciano Pereira, ¿viste? Que han empezado como folcloristas, y hoy en día ves y es otra persona. Y la verdad que creo que rompieron esa barrera y lo fueron por más, ¿no? Sí, la verdad que me bueno. parece interesante. Edgardo, llegó la finalización. Mirá, cuántas cosas nos quedaron por charlar. Bueno, tomaremos otro café. Otro café en otra oportunidad, claro que sí. Gente, nos despedimos. Hoy tuvimos aquí en esta café de por medio a Edgardo Rubinich, que está en la ciudad de Concordia y por lo que nos cuenta ya por mucho tiempo. Así que es importante. Hay una frase de Goethe que dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Entonces me parece interesante tener a nuestros artistas que darle el valor que justamente deben tener para que puedan quedar en la Argentina y aquí en nuestro lugar y que sigan pintando estas paletas de colores, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a vos, César. Nos despedimos hasta la próxima edición con otros temas, con otro invitado. Muchas gracias.